tal, Raúl? Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad. Al contrario, a usted por contestarnos. Y bueno, preguntarle, ministra, usted en su proyecto inicialmente había propuesto un amparo para efectos, es decir, que se repusiera el proceso sin que se tomaran en cuenta esas pruebas que fueron producto de violaciones a los derechos de Cassés. Sin embargo, después usted cambia su proyecto de resolución por el de un amparo liso y llano con la inmediata liberación de la acusada. ¿Por qué cambió su proyecto, ministra? Bueno, lo dices bien, yo en marzo pasado, concretamente el 21 de marzo pasado, compartí la propuesta del señor ministro Saldívar de conceder el amparo liso y llano. Sin embargo, inclusive tomé parte de este proyecto, parte de las consideraciones y de los antecedentes de aquel proyecto que se discutía en este momento en la Suprema Corte. Pero en aquella ocasión, tú recuerdas que este proyecto no alcanzó la mayoría de votos en el tema de los efectos, aunque sí hubo una mayoría muy definida que hizo pronunciamientos respecto de la procedencia y de la existencia de graves violaciones a los derechos fundamentales de la acusada y reconoció mayoritariamente la existencia de estas violaciones. Sin embargo, como el proyecto fue desechado y me fue returnado y en estricto acatamiento, porque así lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en su artículo 17, yo me aboqué a la elaboración de un nuevo proyecto en el que se considerarán las exposiciones de los señores ministros durante la sesión de marzo pasado. Con este mandato legal, pues yo intenté construir un proyecto en que se cumpliera con esta disposición cabalmente. Es decir, en base a las exposiciones de mis compañeros y, por supuesto, de mi propia convicción. Sin embargo, este proyecto, como tú pudiste darte cuenta en la mañana, en la sesión de sala, yo quiero decir que no conocía el sentido de los votos de mis compañeros, pero el señor ministro José Ramón Cosío, él sostenía su posición inicial de marzo pasado, en el sentido de que para él el amparo debe de concederse para los efectos de no tomar en consideración las declaraciones posteriores tanto del niño como de la mamá de este niño, posteriores a la transmisión de la televisión, a la recreación que se hizo de esta liberación rescate, de esta liberación. Sin embargo, el ministro Arturo Saldívar, en su exposición el día de hoy, simplemente rechazó también mi proyecto y él manifestó que simplemente sostenía la propuesta de amparo liso y llano y de libertad inmediata que en marzo pasado había presentado en el proyecto. Posteriormente, el ministro presidente de la sala, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, él sí modificó un tanto su posición de marzo pasado para acercarse a la posición del señor ministro José Ramón Cosío. Pero cuando llegó el turno del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, él en sus manifestaciones compartió el proyecto del señor ministro Saldívar de otorgar un amparo liso y llano, porque para él se había violado la presunción de inocencia, y no solo la presunción de inocencia, sino también la puesta inmediata a disposición del Ministerio Público, que es también un derecho fundamental de los acusados, y adicionalmente pues todo lo demás que es la no asistencia de su cónsul, de la asistencia consular, y del impacto que tuvo en este caso en particular, y insisto, en este caso en particular, porque esto no quiere decir, como muchas voces ahorita se están levantando, que todos los secuestradores contratando abogados por un punto y coma van a salir. Por supuesto que no. En primer lugar, en este caso hubo definitivamente una alteración, inclusive en la detención de la propia Florence Cassés, al recrear esta detención. Nos dice usted, ministra, que no todos los secuestradores por un punto y coma van a salir. Por supuesto que no. Pero el caso, por ejemplo, de Israel Vallarta, que es el cómplice... Él tampoco, porque en primer lugar él no tiene la característica de la ciudadana francesa, en muchos sentidos. En tanto que él, por ejemplo, no tenía derecho a una asistencia consular, entre otras cosas. Pero adicionalmente él tiene otros procesos abiertos
y no sé si inclusive ya ha sido sentenciado por otros secuestros que él había cometido. Por ejemplo, y tengo en mente uno muy claro, porque fue precisamente el de Valeria Checa, de esta chica, en donde dicen el Ministerio Público, los policías, que ellos dan con este automóvil, en fin, del señor secuestrador, o del presunto secuestrador, no sé si ya fue condenado, Israel Vallarta, y fue por eso que ellos básicamente se ocuparon de rastrear estas actividades delincuenciales. Ministra, ya de alguna manera en sus argumentaciones iba mencionando algunas de las violaciones a los derechos de Florence Cassés que se alegan. ¿Nos las podría decir someramente qué derechos se le violaron a Florence Cassés? ¿Cómo no? Nada más para terminar, sí, ¿no? Mi exposición, porque me estabas preguntando por qué yo cambié mi proyecto. Su proyecto. Y por qué, para terminar de decir por qué cambié, no es que yo haya cambiado. Yo había estado con el proyecto original del ministro Arturo Saldívar, y si tú ves las versiones taquigráficas y estenográficas, yo apoyé ese proyecto. Para mí las violaciones eran graves y por lo tanto la consecuencia de esas violaciones sería un amparo liso y llano con libertad inmediata. Entonces retomé mi posición original. Después de que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena diera su opinión, compartí el proyecto porque desde luego es mi deber que haya salido una resolución. Es decir, si no, en todo caso, pues hubiéramos quedado en minoría todos, porque no coincidieron con mi proyecto. Y yo me hubiera quedado con el proyecto, pero en realidad yo compartí el proyecto del ministro Saldívar desde el principio. Bien. Las violaciones o las principales violaciones que se le... los derechos fundamentales que se le violaron a la francesa, a la quejosa, a Florence Cassés, fueron, en primerísimo lugar, el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso. ¿Esto por la recreación famosa? Por la recreación, sí, porque se supone que entonces la flagrancia es un elemento que puede impactar mucho el derecho de presunción de inocencia. Y si no hay tal flagrancia, pues ¿cómo puede derivarse de ahí que no se puede violentar, como en su caso, que se violentó el derecho de presunción de inocencia? Correcto. En segundo lugar, el derecho al debido proceso, entre otras cosas, porque los propios víctimas fueron modificando sus declaraciones conforme iban viendo las imágenes televisadas. En tercer lugar, también se violó su derecho al debido proceso, en tanto que no se le dio la asistencia consular inmediata, pero sobre todo, y esto es lo que movió al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, fue el hecho de que se le violentó el principio de inmediatez, es decir, que no se le puso de inmediato a disposición del Ministerio Público. Hay varias horas que no se conoce qué pasó, en donde se le puso a disposición del Ministerio Público y en donde tampoco tuvo ni defensor ni tampoco tuvo asistencia consular. Entonces, todos estos derechos fundamentales de una acusada y sobre todo de una ciudadana extranjera, como fue su caso en el tema de la asistencia consular, para él fueron tan graves que la consecuencia era como lo había propuesto el señor ministro en marzo pasado, el amparo liso y llano y, por supuesto, la liberación inmediata de esta quejosa. Ministra, ¿qué se le dice en estos casos a las víctimas de esos presuntos secuestradores? Porque queda como un mal sabor de boca. Claro que queda, y estas son las voces de las víctimas, pero yo creo, Raúl, que tú y yo queremos seguir viviendo en un Estado de Derecho, en un Estado en donde se respeten todos los derechos fundamentales de las víctimas y de los acusados, que se establezca un debido proceso legal y la garantía de audiencia y de la presunción de inocencia. Si no estamos en este sistema, el Estado mismo no tiene manera de legitimarse. En este caso, desde mi óptica personal, es una relegitimación del Estado, el hecho que reconozca que hubo violaciones graves a los derechos de una acusada. En este caso, por ejemplo, pues las víctimas tienen derecho, por supuesto, a la justicia, tienen derecho a la verdad, pero una víctima no se le satisface en el derecho a la justicia y la verdad si por otra parte el acusado o el presunto responsable no tiene un debido proceso y se le viola
y se le violentan sus derechos fundamentales. Quienes violentaron esos derechos fundamentales son autoridades que en su momento tenían esa calidad. ¿Qué se hace con ellas? ¿No hay que castigar a quienes violentaron el debido proceso? La Suprema Corte de Justicia oficiosamente no puede hacerse cargo de esta situación, solamente nos estamos ateniendo estrictamente a la litis constitucional del amparo presentado por esta ciudadana francesa y por lo tanto nosotros oficiosamente y obviamente ni constitucionalmente ni legalmente nos está permitido, y menos oficiosamente, hacernos cargo de la responsabilidad de las autoridades, en este caso concreto, que es solamente un amparo promovido por una ciudadana francesa. Bien, ¿usted se siente satisfecha con esta resolución? ¿Lo considera una victoria de la justicia mexicana? Yo me siento satisfecha con mi deber como juez constitucional. En algunas ocasiones no se entiende lo que es un juez constitucional, pero un juez constitucional en cualquier estado, en cualquier nación del mundo, tiene la primerísima obligación de interpretar la Constitución y de proteger los derechos fundamentales de todas las personas. Ministra Sánchez Cordero, yo le agradezco muchísimo el que haya aceptado esta conversación con nosotros. Gracias, Raúl, por esta oportunidad. Hasta pronto, muy buenas tardes. Hasta pronto.